tenemos un lindo grupo de hermanos y hermanas en el día de hoy y vamos a tratar de reflexionar un poquito precisamente sobre esto. Hermanos y hermanas, hombres y mujeres. El título del mensaje en esta oportunidad es Parecidos a Dios, parecidos a Dios. Yo sé que no es habitual que alguien te haga una pregunta, ¿a Dios a quién se parece? ¿Dios a quién se parece? Pero de acuerdo a lo que dice la Escritura, Dios se parece a ti y a mí. Porque nosotros hemos sido creados a la imagen de Dios, a la semejanza de Dios. Es verdad, no somos como Dios, pero Dios ha querido implantar en cada uno de nosotros, los seres humanos, algo de Él, algo de Él. Ahora, ese algo de Él no lo tenemos una persona solamente, sino que, de acuerdo a lo que dice el texto de la Escritura, que vamos a leer ahora en Génesis, veamos quiénes tienen la imagen de Dios, ¿sí? Podemos leer en Génesis, en el capítulo número 1, en el verso número 26, Génesis capítulo 1, verso 26, y vamos a leer desde allí la palabra de Dios. Génesis 1:26 dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hasta allí nomás nuestra lectura. Notemos que aquí Dios aparece en plural, hagamos al hombre, ¿no? Y seguramente que vosotros ya os habéis dado cuenta que se está refiriendo a la Trinidad de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En un buen día dice: vamos a hacer algo que se parezca a nosotros. Y es interesante que los animales no reciben la imagen de Dios. No es que Dios de pronto dice, bueno, a ver, que también haya algunos animales que se parezcan a nosotros. No, no es así. Es por eso que después, cuando el hombre, en el capítulo número 2, hay otra forma del relato, donde el hombre se encuentra solo y entonces Dios, mirando esa soledad, le incita a que ponga animales nombres a los animales, y dice la Biblia que al final, poniéndole nombres y conociendo a cada uno de los animales, la Biblia demuestra que el hombre todavía le falta algo, ¿no? Y entonces Dios lo que hace es que le da a la mujer. Y cuando le da a la mujer, el hombre tiene una expresión de alegría. Ahora, esta es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Se siente identificada, se siente identificado Adán con Eva. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué de pronto Adán ve en Eva algo que no había visto en los animales? Precisamente porque el ser humano, tanto el hombre como la mujer, compartimos la imagen de Dios. Y esta imagen de Dios no es ni masculina ni es femenina, sino que son ambas. Hay un personaje un tanto extraño, que vosotros lo podéis encontrar en la red de internet, que se llama Lisbeth. Este personaje es extraño porque ella dice que es la persona de Jesucristo que ya ha venido en su segunda venida. O sea, Jesucristo ya hizo su segunda venida, no nos hemos enterado todo el mundo, pero ellos sí, ¿sí? Vale. Y dice que es ella. Claro, lo que nos llama la atención es que, ¿pero cómo? Era mujer. Y entonces ella dice, sí, es que era mujer. Y entonces, claro, crea un poco de confusión, ¿no? Y este tipo de confusión muchas veces lo tenemos porque queremos masculinizar a Dios, porque claro, lleva un término masculino, Dios, el término,
Pero en realidad, en la Biblia, Dios no es masculino ni tampoco es femenino, sino que Dios se ha manifestado a través de la imagen que Él ha querido transmitir, y es una imagen que está partida por la mitad. Una mitad es masculina, varón, y otra mitad es femenina, mujer, que es lo que aparece en este texto de la Escritura. Entonces, si Dios se mira a un espejo, que sería el reflejo, entonces, ¿qué vería? Y si Dios mirando a la humanidad, que actuaría como el espejo de Dios, ¿qué estaría viendo? Por eso hay un obstáculo bastante serio en la oración, que después a continuación lo vamos a notar, que de pronto Dios deja de oír nuestras oraciones cuando nosotros anulamos parte de la imagen de Dios. Pero antes de llegar a eso, me gustaría que consideremos el siguiente versículo. Tiene que ver en Génesis también, en el capítulo 3, Génesis ahora en el capítulo 3, y es cuando el hombre y la mujer pecan. Y entonces entra en la sociedad humana, en el mundo, en la creación, entra algo que hasta ahora no estaba presente, el pecado. Y este pecado trae una consecuencia, porque Dios ya había dicho, cuando pequen, morirán. Ahora, ¿qué es lo que muere cuando nosotros pecamos? Cuando ofendemos, cuando humillamos, cuando maltratamos, cuando desobedecemos, cuando mentimos. ¿Qué se muere? Bueno, se mueren muchas cosas, se mueren relaciones, se mueren sentimientos, se mueren vínculos, pero también se muere algo, que es el vínculo con Dios. Y al final, toda esta sumatoria de muertes termina en la muerte del ser humano. Porque Adán y Eva no murieron físicamente, después van a morir físicamente, pero antes de eso murieron ciertas cosas. Por ejemplo, una de las cosas que murieron entre Adán y Eva es que se dejaron de llevar bien y se acusaron mutuamente, ¿no? Dice el texto de la Escritura, que vamos a leer, la consecuencia que vino del pecado sobre Eva. Y dice la Escritura, a la mujer, dijo Dios, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Notemos esta última expresión. Él, o sea, ¿quién? Adán, su marido, va a ser señor de ella, se enseñoreará. Y esto, en otras palabras, te va a gobernar. Y hay gobernantes, como hemos oído hoy, buenos y otros malos, ¿cierto? Y entonces, el bueno a lo mejor te va a permitir cierta libertad, el malo te va a coartar toda libertad. Hay señores buenos y otros malos. Están los que golpean, los que humillan y los que hablan. Entonces, de ahí en adelante, cuando el pecado entra en la humanidad, se hace una fractura entre hombre y mujer. Y ya hemos visto las consecuencias. Cada vez que enciendo el televisor para ver el noticiero, cuando dan la cifra de muertes por violencia de género aquí en España, claro, cada vez suma. Y uno dice, pero ¿por qué es esto? Bueno, porque hay un señor que decidió matar, ¿no? Esta es la consecuencia del pecado en nuestras vidas. Ahora, ¿qué pasa con nosotros, que somos la iglesia? Con nosotros que de pronto hemos cambiado, con nosotros que ahora somos reconocidos como hijos e hijas de Dios. ¿Qué dice la Escritura con respecto a esto? Porque el pecado para nosotros ya ha sido pagado, porque a nosotros se nos ha perdonado. Entonces, ¿qué ocurre con nosotros?
me gustaría que me acompañaran en la lectura en Gálatas, en el capítulo número 3, Gálatas capítulo 3, en el verso 26, el apóstol Pablo aquí hace un planteamiento, y un planteamiento que es bastante difícil para él, porque él que era judío, él que había sido formado en la cultura judía, y hay que entender que en la cultura judía, cuando uno se levantaba por las mañanas, y tenía la primera oración del día, decía el varón decía algo así: Señor, te doy gracias porque no me hiciste mujer. Te doy gracias porque no me hiciste un pagano. Y entonces cuando imagínate un varón que cada mañana se despierta y ora a Dios diciendo: gracias, Señor, que no me hiciste mujer. En otras palabras, lo que está diciendo es: gracias porque no lo hubiera soportado. Es por eso que las mujeres en la cultura del apóstol Pablo, más que todo las mujeres judías, las griegas compartían algo de esto, pero no tanto, pero más que todo las mujeres judías tenían una gran problemática. ¿Por qué? Porque ellas no participaban de los hombres en la instrucción de la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando entran en la iglesia las mujeres, es como diciendo: pero esto no nos lo contaron a nosotros, porque están hablando un montón de historias, pasajes bíblicos, doctrinas, enseñanzas, que nosotras no conocemos nada de esto. Y entonces dentro de la iglesia las mujeres empezaron a preguntar: ¿y qué es esto? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es lo otro? En una de las cartas el apóstol Pablo llega a decir: y si las mujeres tienen alguna pregunta, que lo hagan en su casa a sus maridos. Pero no porque no puedan preguntar, no porque no, sino porque la realidad es como de pronto decimos: a ver, saquemos papel y lápiz y nos pongamos a escribir. Y la mitad de la congregación dice: pero un momento, antes, alguien que me enseñe a escribir. Y entonces eso es lo que pasaba con muchas de las hermanas, mujeres que habían conocido a Cristo, pero claro, habían pedido perdón por sus pecados, habían recibido el Espíritu Santo, pero cuando hacían mención a algo de las Escrituras del Antiguo Testamento, no sabían, no lo conocían. Y entonces preguntan en su casa a sus maridos. Va pasando el tiempo y desde luego hay que nivelar esto, hay que nivelarlo. Y en la carta a los Gálatas dice esto el apóstol Pablo, Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Notemos aquí esta expresión. Por ahí que suenan a ruido algunas palabritas acá, como por ejemplo el verso 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Tratemos de entender este texto. Un poco lo que habíamos mencionado hace algunos domingos atrás, el estar en Cristo, o sea, estoy dentro de Él. Por eso la Escritura habla de revestidos de Cristo, ¿no? Como que yo me revisto de Él, estoy en Él, unido a Él. Y ser bautizado, acuérdate que el sentido de la palabra bautizar no es aspersión, no es rociar, sino es sumergir. Entonces cuando acá dice la Escritura, los que hemos sido sumergidos en Cristo Jesús, es la misma imagen de en Cristo Jesús. Los que estamos en Cristo Jesús, claro, ahora somos uno. Porque imagínate, en Cristo ahora todos somos uno, porque todos participamos de lo mismo, de Cristo Jesús en nuestras vidas. Su enseñanza,
su presencia, su consuelo, su compañía está en nosotros. Es por eso que va a decir el apóstol Pablo en el verso 28, ya no hay judío ni griego, o sea, ya no hay un pueblo que prevalezca sobre el otro, somos uno solo ahora. Dice, no hay esclavo ni libre, o sea, ya no hay uno que mande sobre el otro, somos uno, estamos todos sometidos a Cristo. Ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Claro, nosotros diríamos, vale, entonces esto es lo mismo que ahora en nuestra sociedad se está haciendo, o sea, llegar a la igualdad entre varón y mujer. No, es mucho más allá que esto, es mucho más allá que esto. Es reconocer que dentro de la iglesia de Cristo, dentro de nuestra congregación, el Espíritu Santo no se da a unos más y a otros menos. Que algunos no somos oídos más por el Padre y otros menos, sino que todos participamos de lo mismo. No quiere decir que a algunos se nos perdone más pecados y a otros menos pecados, por ser varón o mujer, por ser esclavo o por ser libre, o por ser judío o por ser griego. No, sino que todos participamos de lo mismo. Ahora, en esto realmente los discípulos de Jesús, que hay que entender que eran judíos, ellos tuvieron una tremenda lección con Jesús, porque de pronto Jesús incorpora dentro del grupo de los discípulos de él a las mujeres, que les acompañaban en el ministerio. Desde luego que hay que entender la cultura, no las menciona como menciona a los 12 apóstoles, pero ahí están presentes, a tal punto que la presencia de las mujeres es tan fuerte dentro de la comunidad de los discípulos que en el día de la resurrección, ¿qué ocurre? Mientras todos estaban encerrados, los 12 o los 11, porque Judas ya no estaba, estaban encerrados, dice que las mujeres se van hasta la tumba, y en la tumba quieren allí poner los aceites, los perfumes que habían preparado para el cuerpo de Jesús. Y ahí se dan cuenta que ha resucitado. Y ahí reciben la orden de avisar a los otros de que Cristo había resucitado. Y es interesante porque toda esta situación no está hecha solo por mujeres, ni tampoco está hecho solo por varones, sino que ambos, mujeres y varones, forman parte de esto de lo que es la imagen de Dios. Pero una imagen que en la iglesia tiene que ser recuperada. En la iglesia tiene que ser recuperada. Me gustaría que por último, no para que José Luis ponga ahora la música de terminar, no, sino por último de leer los textos bíblicos, porque este es el fundamento que para lo que vamos a pensar después. Es necesario que tengamos el fundamento de la Escritura para después lo que va a venir, ¿no? Entonces, el último versículo que vamos a leer está en Pedro en el capítulo 3, en el verso 7, Pedro capítulo 3, verso 7, también aquí hay una tensión entre mujeres y varones en la comunidad judía. Las comunidades donde Pablo habla son comunidades mixtas, pero la carta de Pedro son a los judíos que están dispersos fuera de Israel, ¿no? Y entonces en esta expresión acá empiezan a surgir algunas cosas. ¿Cómo se tiene que vestir una mujer? ¿Qué puede hacer una mujer para ganar a su marido que no es creyente, ¿no? Y entonces Pedro empieza a dar algunas recomendaciones y llega una que tiene que ver con un obstáculo para la oración. Y dice así el texto. Primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 7. Vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Lo voy a leer de nuevo el texto.
El texto tiene algunos elementos que muchas veces en la interpretación nos los saltamos. Y me gustaría que hoy regresáramos a nuestra casa diciendo, he aprendido algo de este texto, ¿sí? Dice la Escritura, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dice la primera expresión, vosotros maridos igualmente, claro, es del versículo anterior, que no hemos leído acá, pero igualmente se está refiriendo al argumento que viene diciendo Pedro de que así como Sara llamaba a Abraham Señor, dice, pero dice Pedro, pero que lo respete, pero no con temor, no para que le dé con un palo, no, para que haya un respeto. Por eso dice igualmente, vosotros maridos igualmente, de lo que está diciendo anteriormente, o sea, respeten, ¿no? Y entonces ahora dice algo, dice, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Vale, nosotros lo que hacemos, los cristianos, los creyentes, es que acortamos aquí la frase. Y nosotros decimos esta expresión, la mujer es un... Vale, ¿y por qué? Y las mismas mujeres lo dicen, ¿no? ¿Y por qué os saltáis la palabra más? ¿Por qué os saltáis la palabra más? Porque, fíjate, si tú dices, la mujer es vaso frágil, entonces el hombre ¿qué es? Pero acá la Escritura dice, la mujer es un vaso más frágil, ¿vale? Entonces, más frágil. Entonces, ¿cuál es el punto anterior a más frágil? Frágil. Claro que sí. El punto anterior es frágil. ¿Y la mujer qué es? Más frágil. Dice el apóstol Pablo a Timoteo que en una casa hay muchos vasos. Hay vasos que son para usos especiales y otros son para usos comunes. Y lo está diciendo en el contexto de que todos tenemos que servir y entonces hay algunos que desde luego tendrán un uso común y otros un uso especial. ¿Acaso nosotros no tenemos en nuestra casa, bueno, aquellos que tenéis, ¿no? ¿No tenemos en nuestra casa vasos y copas? ¿Sí? ¿A cuántos de nosotros se nos ocurriría enseñarle a nuestro hijo a beber con una copa? ¡Pum! Primera copa rota, segunda copa rota, tercera copa rota. Querida, creo que vamos a tener que cambiar la estrategia. Le vamos a tener que dar vasos, pero vasos bien duro para que no lo rompa. La idea es que, dice el apóstol Pedro, hay que reconocer que dentro de la comunidad cristiana hay personas que son frágiles, pero hay otras que son más frágiles, ¿sí? Y entonces, ¿para qué? Para que lo tengamos en cuenta, para que no lo saltemos, no para decir, no, como es tan frágil, no lo vamos a usar. No, lo puedes usar, pero ten en cuenta que es más frágil, ¿sí? Ten en cuenta que es más frágil. Y si a alguien le queda alguna duda, porque dice más adelante el versículo, dice, y como a coherederas de la gracia, como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia. ¿Quién es un coheredero? Uno que hereda conjuntamente con. Un coheredero, ¿quién sería? De pronto, un padre, una madre fallece, deja la herencia a sus hijos, entonces sus hijos, ¿qué son? Coherederos. No hay un solo heredero, sino que todos los hijos son herederos. Y entonces aquí hay dos coherederos. ¿Quiénes son los dos coherederos? El varón y la mujer. El varón y la mujer. O en este texto, el marido y su esposa. Pero hay que entender que este texto es bien aplicable para todos los vínculos varones y mujeres dentro de la congregación. No es simplemente limitado a la pareja, al matrimonio. Porque entonces algunos dirían, bueno, yo me salto la regla. No. Porque acá hay un principio por debajo, que es
todos hemos recibido el perdón de pecados. Todos hemos recibido la vida eterna. Todos hemos recibido el Espíritu Santo. Todos recibimos dones espirituales. Porque nunca en la lectura de la Escritura se dicen estos dones son masculinos, estos son femeninos. Sino que desde luego, dice la Escritura, el Espíritu Santo reparte a cada uno en particular como Él quiere. Y entonces Él, como Él quiere, a las mujeres les dará algunos dones, a los varones les dará otros dones. Pero ¿quién reparte? El Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo es Dios. Entonces, esta imagen de Dios distorsionada por el pecado, la Iglesia lo tiene que recuperar. Pero ojo, no es aquí, porque decíamos, pero en el mundo pasa algo similar. No, acá no es cuestión de que dentro de la Iglesia hay machismo o hay lo contrario. Por acá hay que hacer una aclaración. ¿Qué es lo contrario a machismo? ¿Qué es lo contrario a machismo? Vale. Y sería bueno que lo supiéramos para que cuando hablamos en la calle con la gente lo digamos de una manera correcta, porque si no ya tenemos el rechazo de aquellas personas que no son cristianas, ¿sí? Lo contrario al machismo es el embrismo, ¿sí? De hembra, el macho alfa contra la hembra alfa, ¿sí? Lo contrario a machismo es embrismo, que es la supremacía, el machismo, la supremacía del macho sobre la hembra. Y el embrismo es a la inversa, la supremacía de la hembra sobre el macho. Ahora, muchas veces lo que nos juega una mala pasada es la palabra feminismo. Porque la palabra feminismo en nuestra cultura es una palabra que se usa para hablar de recuperación de derechos de la mujer frente al varón, ¿sí? No es lo contrario a machismo, al contrario, la palabra feminismo en nuestra cultura, en nuestro tiempo, significa igualdad, o sea, lograr equiparar, lograr esa igualdad. Ahora, nosotros dentro de la Iglesia no estamos hablando de estos términos, sino estamos hablando de otro asunto. ¿De qué asunto? No sé si nos acordamos, a ver si podemos pasar a la próxima diapositiva, si nos acordamos de esta imagen. A ver, José Luis. Sí, ahí está, esta imagen. Tenemos la imagen de Dios, está sobre quién, sobre el varón y sobre la mujer. La imagen de Dios está sobre el varón y está sobre la mujer. ¿Somos diferentes entre nosotros? Sí, pero parecidos a Dios. ¿Somos diferentes entre nosotros? Sí, desde luego, pero parecidos ¿a quién? A Dios. Y eso es lo que la Iglesia tenemos que nosotros en primer lugar destacar. En la Iglesia, ¿somos iguales? No, no somos iguales. Somos diferentes entre nosotros, pero no nos avergonzamos de eso. ¿Por qué? Porque dentro de la Iglesia esta diferencia nos asemeja a Dios. En otras palabras, Dios es masculino, Dios es femenino. No es ni uno ni lo otro, es ambas cosas a la vez. Entonces, ¿cuáles son las cualidades de Dios? Por ejemplo, vemos a un Jesús que es el Dios encarnado, vemos a un Jesús que de pronto es amoroso con las mujeres. Vemos a un Jesús que las llama, las atiende, las incluye. Hay algo que a lo mejor a algunos de nosotros se nos va porque por ahí no conocemos un poquito de la cultura de las tierras bíblicas, ¿no? Pero cuando leemos el relato de la mujer samaritana, dice la Escritura que la mujer samaritana no es la que recogió al herido que estaba en el camino, ese es el hombre samaritano es el que estaba en el suelo, ¿no? Sino que la mujer samaritana es la que está en el pozo de agua, Y entonces
Jesús llega hasta ese pozo de agua porque las mujeres iban al pozo de agua, ¿para qué? Para sacar el agua de ahí y llevarlo a las casas, ¿sí? Entonces, Jesús llega hasta el pozo de agua y se pone a entablar una conversación con la mujer que era samaritana, que era de Samaria, ¿no? Y entonces dice la Escritura que cuando los discípulos llegaron y vieron a Jesús hablando con la mujer, dice la Escritura que, ¿qué pasó con los discípulos? Se sorprendieron. Ahora, ¿por qué se sorprendieron? Claro, eso lo dice el texto, porque los judíos y los samaritanos no se hablaban. Claro, los hombres tampoco hablaban con las mujeres, pero acá viene ahora el dato cultural. Si tú quieres buscar novio y novia, ¿a dónde vas en nuestro tiempo? Si tú quieres encontrar novio y novia, ¿a dónde vas? Bueno, si sos cristianos, vas visitando todas las iglesias de la zona, ¿no? Y dices, a ver dónde Dios me tiene preparada ahí la mujer o el varón para mí, ¿no? Pero en el tiempo de Jesús, ¿sabe dónde se iba a buscar novio o novia? Al pozo de agua. Claro, porque ahí iban todas las mujeres. Ese era el encuentro de mujeres. Tú querías ver cuántas mujeres había y tú querías comparar belleza y no belleza, querías comparar destreza y no destreza, querías ver allí, entonces vete al pozo de agua. Que eso es un poco lo que le pasó a Jacob, ¿no? En la historia del Antiguo Testamento, y de ahí viene la costumbre esta, ¿no? Entonces, dice la Escritura que Jesús está allí y está hablando con las mujeres. Ahora con el dato que te he dado, ¿qué conclusión sacas? ¡Wow! Que Jesús, parece ser que judíos y samaritanos no se hablan, rompe la regla. Hombres y mujeres tampoco se hablan, rompe la regla. Y este Jesús que parecía que iba a estar solo, entonces hasta los discípulos habrán pensado, ¿estará buscando novia? ¿No? Y les llama la atención, por eso dice la Escritura, se sorprenden. Pero aquí queremos decir algo, y no por el tema este de buscar novio o novia, sino que muchas veces el desprecio masculino era tal que muchas veces había varones que directamente decían, yo no necesito eso porque eso va a ser un estorbo para mi vida. Y entonces acá lo que encontramos en la Escritura es un Jesús sensible. Ahora, ¿de dónde le sale esta sensibilidad? Precisamente porque Jesús es la imagen del Dios invisible. Jesucristo es ese que de alguna manera nos trae y nos dicen, ¿quieren conocer cómo es el Padre Dios? Vale, acá vengo yo y les voy a mostrar a través de mi humanidad cómo es mi Padre. Y entonces es un Jesús que entra al templo y derriba todas las mesas de los cambistas y uno dice, ¡wow! ¿Qué le ha pasado a Jesús? Claro, ahí le salió el lado masculino. Pero de pronto un Jesús que se encuentra frente a la tumba de Lázaro y llora. Pero llora no por la muerte en sí, porque tiene el poder de la resurrección, sino llora por el dolor, el sufrimiento que todo esto ha causado a Marta y a María. Y desde luego, porque Lázaro también era su amigo. ¿Y de dónde le salen estas lágrimas? ¿No? En nuestro tiempo ya se está corrigiendo esta frase, ¿no? Pero yo recuerdo en tiempo de mis padres, ¿no? Todavía seguía la frase, los hombres no lloran. Y a mí me lo dijeron desde niño, los hombres no lloran. ¡Wow! Yo fui criado de esa manera, ¿no? Entonces, que no te vea una lágrima. Eso me decía mi padre, ¿no? Pero bueno, con el tiempo tuvimos que corregir esto. Entonces, dentro de la comunidad de la iglesia hay que corregir esta diferencia. Pero corregirla ¿para qué? Para que no nos perdamos algo, que es dar lugar a la otra parte de la manifestación de Dios. Porque una parte es masculina y otra es femenina. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos bien claros. El primer ejemplo, la mujer se orienta hacia la gente y las relaciones personales. Mira esta expresión que es muy típica nuestra. Dios quiere tener una relación personal contigo. Dios quiere tener una relación personal contigo. Y muchas veces utilizamos esta frase para hombres, para varones y para mujeres,
Pero en realidad, para quienes les va mejor, es para las mujeres. Y nosotros insistimos muchas veces a los varones con lo mismo. Dios quiere tener una relación personal contigo, personal contigo, personal contigo. Y muchos varones salen espantados frente a eso. ¿Por qué? Yo no quiero saber nada, ¿no? Pero las mujeres, que son más sociables, les viene bien esta expresión. Y es por eso, y esta es la realidad, que si seguimos con esta frase, nos llenaremos de hermanas dentro de las congregaciones y no habrá lugar para los varones. ¿Por qué? Porque sin querer les estamos obstaculizando, ¿no? Segunda expresión, acá en el varón. El varón se orienta hacia las cosas, las tareas, las obligaciones, más que hacia las personas, más que hacia las relaciones personales. Y nosotros muchas veces decimos esta expresión: Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida. Frase que le viene excelente a un varón. ¿Hay que hacer algo nuevo? Cuente conmigo. Fíjense, las reuniones de varones y de mujeres dentro de las iglesias son así. Y esta es la estadística. Reunión de mujeres en la mayoría de las iglesias funciona. Reunión de varones no funciona. ¿Saben por qué? Porque los varones queremos hacer lo mismo que hacen las mujeres y no nos funciona. Nos vamos a juntar a hablar. Y los varones dicen, ¿para qué? Nos vamos a juntar en la reunión de varones. ¿Para qué? Para hablar de nuestras cosas. Entonces, todo varón huye de esa expresión. ¿Por qué? Porque no es para él, no es para él. Ahora, si tú quieres convocar a los varones para hacer algo, los vas a tener a todos. Mecánico, ahí lo tenemos, ¿sí? Otros que trabajan reparando cosas, Walter y Wilson, que no han venido en el día de hoy, ahí los tenemos. Otros que están en informática, ahí los tenemos. Y cada uno de nosotros en el ámbito que más sabemos. Nos convocan para hacer algo y ahí estamos arrimando el hombro. Segunda expresión. La mujer se interesa por los detalles humanos y personales, así como por las anécdotas. El varón se interesa más por los hechos y los datos concretos. En una predicación, muchas veces, lo que ocurre es que algunas mujeres se duermen. ¿Pero sabes por qué se duermen? No porque no sean espirituales, porque la exégesis no les va. Porque los detalles de la palabra y el texto y demás no les va. Pero cuando tú comentas una anécdota, ahí están todas presentes. Y aún más, escuchan la anécdota y dentro de su mente lo van ilustrando y se lo imaginan, ¿no? Y se lo imaginan. Y en cambio, los varones que decimos, ¿y cuántas veces aparece esta palabra en la Biblia? No sé, pero la voy a contar. No, espera, eso solamente para varones, ¿sí? Eso solamente para varones, ¿sí? Avanzamos un poquito más. Tercera expresión, la mujer es predominantemente verbal, afronta los problemas hablando y rara vez usa la violencia. El varón es predominantemente físico, afronta los problemas actuando y en las discusiones pues llega a ser violento. ¿Cuántas veces mi esposa me ha dicho, detente? Vamos conduciendo por la carretera y de pronto un coche hace de lo que hace y de pronto tú dices, me bajo de aquí y lo detengo. Y mi esposa me dice, tranquilo, Eugenio. Porque los varones lo que hacemos, ¿qué es? Queremos hacer algo, hay que hacer algo, ¿no? Y las mujeres lo resuelven hablando. Por eso esa típica expresión dentro de los matrimonios que dice, tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Y muchas veces esta expresión no surge del varón hacia la mujer, sino de la mujer hacia el varón. ¿Por qué? Porque es su manera de arreglar las cosas. Y acá quiero hemos llegado a la mitad de las frases y me gustaría hacer una aclaración. Si alguno de los varones que está aquí presentes o alguna de las mujeres que está aquí presentes dice, bueno, pues yo no soy así, acuérdate de algo, que nosotros dentro de la iglesia, una vez que hemos entregado nuestra vida a Cristo, una vez que hemos recibido el perdón de los pecados, una vez que tenemos el Espíritu Santo y trabaja en nosotros, hay muchos de estos conceptos que los hemos ido superando, que los hemos ido cambiando, que los hemos ido modificando, perfeccionando. ¿Para qué? Para poder parecernos a Dios.
Porque de pronto en la Escritura dice, hay que perdonar. ¿Cómo? ¿Hay que perdonar? Yo nunca he perdonado a nadie. Pero al final, ¿qué hacemos? El Espíritu Santo trabaja en nuestra vida y perdonamos. Y de pronto encontramos a un varón que de pronto dice, hay que arreglarlo hablando. Y tú dices, ¿qué te pasa a ti? Porque el otro diría, no, hay que irse a las manos porque esto hay que resolverlo. Y de pronto este dice, no, hay que resolverlo hablando. ¿Por qué? Y eso forma parte del obrar del Espíritu Santo cambiando nuestras vidas. Cuarta imagen. La mujer es sumamente emotiva. La mujer es sumamente emotiva. Esta frase que es típica nuestra. No tienes que hacer nada, solo creer. ¿Y qué dice la mujer? Bueno, si hay que creer, creo. Si está acostumbrada a creer, está acostumbrada a creer. Pero notemos qué ocurre con el varón. El varón es sumamente práctico. Tienes que decidir cambiar de rumbo. Tienes que decidir cambiar de rumbo. O sea, hay que hacer un esfuerzo, cuenten conmigo. Y esto muchas veces tenemos que saberlo para poder aplicarlo a la evangelización, para poder aplicarlo al discipulado, para poder aplicarlo a la enseñanza, para que cuando hagamos un encuentro con varones y mujeres, recordemos que el otro que aún no ha creído, no ha cambiado. Y entonces es el típico macho, alfa, 100% macho, que de pronto tú le dices de creer y te dicen, eso no es para mí, eso es para mujeres. Te lo dicen así. Te lo dicen así, pero si de pronto tú le dices, mira, ¿sabes qué? Hay que cambiar. Y para cambiar, realmente hay que tener valor. Porque uno no deja fácilmente las cosas, ¿o no? Y de pronto este dice, ¿de qué me estás hablando? Porque me interesa, ¿no? Seguimos un poquito más adelante. Quinta frase, la mujer cuando realiza sus tareas, proyecta sus emociones y su propia identidad en el trabajo que lleva a cabo. La mujer, cuando realiza sus tareas, proyecta sus emociones y su propia identidad en el trabajo que lleva a cabo. Por eso le pone florcitas a todo. ¿Has visto los mensajes de WhatsApp de las mujeres? Ojitos con corazón. Claro, imagínate que yo le envío a Israel, aquí a Daniel y demás, le pongo un emoticón con los ojitos de corazón, claro, a ver, ¿qué mensaje me estás mandando? ¿No? Pero las mujeres no tienen ningún problema. Y mientras más emoticones ponen, más, porque le gustan las emociones, les gusta expresarlas. Y los emoticones le ha venido como anillo al dedo, ¿sí? El varón, cuando realiza sus tareas, lo hace de manera objetiva, manteniendo su identidad al margen del trabajo. El varón cuando realiza sus tareas lo hace de manera objetiva, manteniendo la identidad al margen del trabajo. El varón puede decir, mira, este es mi trabajo, pero yo no soy así. Yo en realidad soy de otra manera. Es por eso que muchas veces decimos, en el trabajo es una forma, pero en la casa es de otra. Sí, porque puede y tiene esa capacidad de poder separar ambas cosas. Hay que poner cara de perro en el trabajo, la pongo, pero en casa soy la persona más pacífica del mundo, ¿no? No proyecta sus emociones en el trabajo. Y por último, la mujer posee un alto grado de intuición. La mujer posee un alto grado de intuición. Esta persona necesita que la abracen. Perdón, ahí la N que la he comido. Esta persona necesita que la abracen. Es cuando de pronto llega alguien nuevo a la iglesia y de pronto se derrumba y los varones nos quedamos así como diciendo, está llorando, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Saben lo que hacemos los varones cada vez que una mujer llora? ¿Qué hacemos? ¿Necesitas un pañuelo? No, no hace falta, no llores, no llores, no llores. Porque no sabemos controlar la situación, no sabemos controlar la situación. En cambio, cuando una mujer llora y se encuentra con otra, lloran todas, ¿no? Y se abrazan entre ellas y se apoyan y demás. Y claro, hay que entenderlo esto, hay que entenderlo. Y muchas veces cuando vamos a dar la ayuda a nuestro prójimo, hay que entenderlo que si es mujer, aprendamos a dar una ayuda al nivel de mujer. Y muchas veces es un abrazo. Pero si es varón, dice aquí, el varón posee un alto grado de lógica. Por ejemplo, esta frase,
esta persona necesita que le arreglen la casa. Esta persona necesita que le arreglen la casa. Claro, porque está llorando porque tiene un problema. Entonces el varón dice, mira, deja de llorar, ¿cuál es tu necesidad? Es que se me cayó la puerta, que no puedo entrar, que esto, que lo otro. No te preocupes, caja de herramienta aquí, ¡pum! Va a arreglarle la puerta. Muchas gracias, ¿cómo te puedo? No pasa nada, ya está. Ha terminado. Lo que le interesa es hacer algo, hacer algo. En cambio, a la mujer lo que le interesa es consolar a la otra persona. ¿Sí? Muy bien. Vamos de nuevo a esta imagen. Acuérdate, la imagen de Dios es una imagen compartida, es una imagen compartida entre el varón y la mujer. Y ambos hacemos la imagen de Dios. ¿Somos diferentes entre nosotros? Sí, pero somos parecidos a Dios. Y dentro de la iglesia no tenemos que enfatizar la diferencia, sino lo que nos hace semejantes a Dios. Dios llora, llora. Dios hace cosas, desde luego que las hace. Dios cuando interviene, destruye todo y de pronto lo puede volver a armar nuevamente. Pero Dios también se arrepiente, dice la Escritura. Dios también le duele el pecado. Dios también es compasivo, es misericordioso, es perdonador. Pero también ese mismo Dios es el que juzga a todas las personas. Y me gustaría que pudiéramos poner en práctica en esta semana, ¿no? Por ejemplo, podemos mostrar a Dios, al Dios que llevamos dentro de nosotros. Podemos mostrar al Dios que llevamos dentro de nosotros. A las mujeres aquí presentes, mira, esta típica frase que solemos utilizar. Buenas, estamos orando por las personas y queremos saber si tiene algún motivo de oración. Tú le dices esta expresión a un varón y ¿qué te va a decir? No. ¿Tiene algún motivo de oración? No. ¿Por qué tendría que tenerlo? Dice, entonces nosotros ya queremos indagarle un poquito al varón y le decimos, pero usted no está sufriendo, usted no tiene necesidad y demás. Sí, bueno, pues ya las resolveré. Ya veré cómo lo hago. Estoy en ello, estoy trabajando en ello. Entonces esta frase es más femenina. Estamos orando por las personas. ¿Usted tiene un motivo de oración? Sí, porque las mujeres comparten sus motivos y entre ellas se hacen más fuertes. Es más fácil que una mujer te diga, sí, ¿sabes qué? Quiero que oren por mi marido, por esto, por lo otro, por mis hijos, que no doy más, por mi casa, que me falta esto, lo otro y demás. Ahora, una frase masculina. Buenas, ¿le podemos ayudar con la mudanza que está haciendo? Muchas veces decimos, ¿cómo puedo llegar al vecino que está cerca de mi casa? Y nosotros vamos al vecino, que es varón, y le decimos, ¿tiene algún motivo de oración? Y me dice, no. Pero de pronto lo vemos que se le detuvo el coche y nos acercamos y le decimos, ¿le puedo dar una mano? ¿Necesita algo? Y no, lo que pasa es que se me ha descargado la batería y no tengo cargador. No se preocupe que yo sí tengo. Vale. Cargador que le hemos prestado, le hemos resuelto el problema y ¿sabes qué? Nos hemos ganado una persona, porque esa persona nos va a valorar por lo que nosotros hicimos. Acuérdate, el varón valora lo que se hace. Entonces, eso que hemos hecho por él, que no es nada espiritual, pero sí surge de una persona que es espiritual, eso después nos abre la puerta para el otro, para tomar un café, para compartir nuestra fe, etcétera, etcétera. Me gustaría que termináramos este hermoso momento pensando en que varones y mujeres tenemos algo de Dios para compartir. Varones y mujeres tenemos algo de Dios para compartir. Así que mostremos que somos parecidos a Dios. Durante esta semana mostremos que somos parecidos a Dios.